Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de noticias del día, mirando ya a la actualidad, a las últimas horas, pendientes de nuevas tensiones en Oriente Medio, un nuevo paso de Francia en la guerra en Ucrania, la OTAN hablando ya de aceptar el uso de armas occidentales para atacar en territorio ruso y precisamente ante estos posibles ataques por parte de la OTAN, Rusia y Bielorrusia han iniciado maniobras militares, sobre todo en lo que se refiere a defender su espacio aéreo. Pendientes de todo esto, empezamos mirando a lo que sucede en Israel. Les contamos que un soldado egipcio ha muerto y otro ha resultado herido en un enfrentamiento con las fuerzas israelíes en el cruce de Rafah, es lo que informan este lunes varios medios locales. El incidente, informado por primera vez por el canal 13 israelí, fue confirmado también por el gobierno. Supuestamente comenzó después de que la seguridad egipcia abriera fuego contra un camión israelí y los soldados israelíes respondieran causando víctimas. El ejército israelí ha declarado que se están manteniendo comunicaciones con Egipto en relación con el incidente del tiroteo en el cruce de Rafah. Precisamente Egipto en los últimos minutos confirma la muerte de un soldado en este incidente en la frontera de Gaza. Como les contamos, los ejércitos israelí y egipcio intercambiaron disparos este lunes en el cruce de Rafah, es lo que informaron varios medios en lengua hebrea y árabe. Según los informes, el incidente, poco común e inesperado, no había dejado víctimas hasta el momento, pero como os contamos, de momento se sabe que un soldado egipcio ha fallecido en este intercambio de disparos. El canal 13 israelí ha dicho que al pico de tensiones le sigue una investigación por parte de las FDI sobre los detalles de este incidente, que puede tener consecuencias políticas significativas. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha informado a la Embajada de España en Israel que a partir del 1 de junio el Consulado de España en Jerusalén ya no podrá prestar servicio a los palestinos de Cisjordania, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz. En sus redes sociales ha dicho que esta mañana ha instruido al ministro de Asuntos Exteriores para enviar una nota diplomática a la Embajada de España en Israel prohibiendo al Consulado de España en Jerusalén realizar actividades consulares o prestar servicios consulares a residentes de la Autoridad Palestina efectiva a partir del 1 de junio. Dice que el Consulado General o cualquier persona en su nombre no podrá proporcionar servicios a los residentes de la Autoridad Palestina ni podrá realizar funciones consulares ni otro tipo fuera del distrito de Jerusalén sin consentimiento previo por escrito del Ministerio. Ha reaccionado ya el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, que dice que la respuesta de Israel es inaceptable. Escuchamos. Y hemos estado de acuerdo en lo inaceptable que es ese vídeo, la filmación de nuestros embajadores que fueron convocados conjuntamente y que por lo tanto, pues desde luego en algún momento habrá que expresar esa opinión que tenemos de rechazo a algo que no está dentro de la cortesía diplomática y de los usos de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Pero al mismo tiempo también hemos estado de acuerdo en que no vamos a caer en ninguna provocación que nos aleje de nuestro objetivo. Nuestro objetivo es reconocer mañana el Estado de Palestina, hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir el alto el fuego permanente lo antes posible y también al final que llegue esa paz definitiva. Precisamente sobre los últimos ataques a Rafah ha hablado el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Ha dicho que los civiles que murieron en el último ataque de las fuerzas de defensa israelíes en un presunto complejo de Hamas en Rafah, que mató al menos, como saben, a 50 personas, hiriendo a otras 249, ha sido un trágico error. Es lo que apunta el periodista de Axios Barak Ravid, según informa este lunes. El portavoz del gobierno israelí, Avi Himan, ha dicho a la BBC que los informes iniciales mostraban que los civiles murieron debido a un incendio que estalló tras los ataques aéreos de Israel dirigidos a dos objetivos, dicen, de alto valor de Hamas. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron ha estado este lunes en Israel a detener el ataque contra civiles palestinos en Rafah, insistiendo en que los lugares donde pueden refugiarse de los ataques son mínimos. Macron ha recurrido a las redes sociales para expresar que su gobierno se sentía indignado por los ataques israelíes que han matado a muchos desplazados en Rafah, destacando que la operación debe cesar y pidiendo el pleno respeto del derecho internacional y un alto el fuego inmediato. Otros países como Turquía, Italia, Qatar, Arabia Saudí y líderes políticos han pronunciado en un tono similar, rechazando las recientes acciones de Israel que tuvieron como objetivo las tiendas de campaña de civiles palestinos cerca del almacén de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para Palestina.
Mirando a Gaza, el ejército de Israel ha llevado a cabo durante las últimas semanas maniobras y simulacros sobre una ofensiva terrestre contra el Líbano. Es lo que ha confirmado este lunes las fuerzas de defensa de Israel tras más de 7 meses de enfrentamientos en la frontera con el partido milicia chií libanés de Hezbollah. Anuncian que durante las últimas semanas la 146 División y la 205 Brigada blindada de reserva han realizado ejercicios simulando una maniobra en Líbano. Es lo que decían antes de especificar que se simularon escenarios de combate en el frente norte, el despliegue rápido de fuerzas sobre el terreno, el funcionamiento de las sedes de división y brigada y la preparación de las fuerzas para un ataque. Se ha recalcado en un comunicado publicado en su página web que unidades de paracaidistas llevarán a cabo otro ejercicio en la zona fronteriza y ha agregado que entre estas actividades incluyeron un estudio de los desafíos en Líbano sobre un terreno abrupto que simula dentro de lo posible combates en la profundidad de Líbano, según está informando, según recoge Europa Press. Pendientes precisamente sobre la respuesta internacional después de un nuevo ataque por parte de Israel en Rafah, ha hablado en las últimas horas también el alto diplomático de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dice que todos los países coinciden en que hay que cumplir las reglas del Tribunal de la Corte Penal Internacional. Escuchamos a Borrell también indignado. Magic powers, but the important thing is what is the position of the member states of the European Union with respect to the implementation of its ruling of the court. Everybody agrees that the ruling of the International Court of Justice are binding and they have to be implemented. Let's see what do we think about it and how we. Dice que todos los países están de acuerdo que esas decisiones de la Corte Penal Internacional no solo deben respetarse, sino que hay que cumplirlas, hay que ponerlas en práctica. Hablando de Borrell, hablando de indignación mundial, de tensiones, hablamos también de la Guardia Costera japonesa. Ha anunciado este lunes que Corea del Norte había lanzado un proyectil que describieron como un potencial misil balístico. La Guardia Costera también emitió una advertencia a los barcos solicitándoles que permanecieran atentos a actualizaciones adicionales y que se mantuvieran alejados, observaban la caída de algún objeto. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha afirmado este lunes que el lanzamiento realizado por Corea del Norte parece ser el de un satélite de reconocimiento. Según se informa, Pyongyang notificó a Japón que tiene la intención de poner el satélite en órbita antes del 4 de junio. Según un informe del medio japonés NHK, el cohete que transportaba el satélite sufrió un mal funcionamiento y el lanzamiento no tuvo éxito. El ejército surcoreano ha dicho que ha visto escombros en aguas norcoreanas. Volvemos a mirar al presidente francés Emmanuel Macron. Ha lamentado este domingo la fascinación por el autoritarismo que se afianza en la Unión Europea y llama a participar en las elecciones legislativas del mes próximo en los 27 países del bloque. Dice para defender la democracia. Añade que nunca tuvimos tantos enemigos internos y externos. Piensa Macron que vivimos básicamente una forma de crisis de la democracia. Es lo que declaró Macron en Berlín en una conferencia de prensa junto al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. Dice además que si los partidos de ultraderecha hubiesen estado en el poder en los últimos 5 años, solos habrían agravado las difíciles situaciones que vivimos, hablando de empobrecimiento, división, apoyo a Rusia, abandono de Ucrania y menos democracia. Precisamente hablando de Ucrania, hablando del papel de Francia en este conflicto, ojo porque hay novedades. Se habla ya de envío de entrenadores, de entrenamiento militar a Ucrania. Es lo que está confirmando directamente el general Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ha revelado que Francia ha acordado enviar instructores a Ucrania para entrenar al personal militar ucraniano, lo que es un paso más en este conflicto con Rusia. Dice Syrskyi que ya ha firmado los documentos que van a permitir a los primeros instructores franceses visitar pronto sus centros de formación y familiarizarse con sus infraestructuras y su personal. Cree que la determinación de Francia va a animar a otros socios a unirse a este ambicioso proyecto. El propio general comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, confirma que Francia envía instructores militares a Ucrania. Mientras tanto, en Alemania, el canciller alemán Olaf Scholz ha advertido este 26 de mayo que no se espera que en un futuro próximo Ucrania ingrese a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Dice Scholz que ya se conocen los detalles, las decisiones y que no se esperan en un futuro próximo. Añade que tal vez ni siquiera en los próximos 30 años, es lo que apuntaba Scholz a los ciudadanos alemanes en un acto con motivo del 75 aniversario de la Constitución alemana. Ucrania, como saben, solicitó su membresía acelerada en la OTAN en septiembre de 2022, esto después del comienzo del conflicto, el comienzo de la guerra en Ucrania. En marzo pasado, el presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, dijo que la cuestión relativa a la membresía de Ucrania estaba resuelta, pero que la discusión sobre el cronograma continuaba.
Precisamente Francia y Alemania pretenden revelar esta semana planes para una cooperación más estrecha para fortalecer las defensas aéreas de Europa mientras responden a la presión para que los europeos se comprometan con su propia seguridad después de lo que está sucediendo en Ucrania. La iniciativa es una de varias áreas políticas, incluida la reforma de los mercados de capital, que el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron van a discutir este martes al final de una visita de Estado de 3 días del presidente francés, según está recogiendo la agencia Bloomberg. Precisamente en Europa, la Unión Europea planea celebrar una reunión sobre el conflicto en Ucrania con la participación de Rusia, es lo que informa Bloomberg, citando a funcionarios anónimos. Según los interlocutores de esta agencia, la Unión Europea considera importante celebrar en otoño una reunión en Arabia Saudita con la participación de la Federación de Rusia. La asociación considera esta reunión como una continuación de la cumbre de junio. Como saben, los días 15 y 16 de junio Suiza va a acoger una conferencia sobre la solución del conflicto en Ucrania, en la que están invitadas delegaciones de 160 países. Sin embargo, Rusia no ha sido invitada. Pendientes de Europa, miramos también a China. Se pronuncia a favor de celebrar una conferencia internacional sobre la solución de la crisis en Ucrania, reconocida por Moscú y por Kiev, en la que participen de modo equitativo todas las partes, es lo que ha declarado la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning. Actualmente, Volodymyr Zelensky ha estado a los presidentes de China y Estados Unidos, a Xi Jinping y a Biden, a apoyar con su liderazgo y participación personal la conferencia que tendrá lugar en Suiza. Sin embargo, China dice que en cuanto a la crisis ucraniana siempre ha ocupado una posición justa y objetiva, insistiendo en contribuir a la reconciliación y el sostenimiento de las negociaciones, es lo que decía la diplomática en una sesión informativa para los medios. Hablamos también de la OTAN. En la sesión de primavera de la Asamblea Parlamentaria que se está celebrando en Sofía se ha aprobado por mayoría una enmienda a la declaración final que permite a Ucrania atacar instalaciones en territorio ruso con armas de la OTAN. Es lo que informa el sitio web oficial del Parlamento búlgaro. La declaración afirma que Ucrania puede atacar objetivos legítimos en el territorio de Rusia. Los representantes de 9 países no apoyaron esta iniciativa. También, por mayoría de votos, un voto en contra y una abstención, se aprobó una declaración sobre el apoyo a Ucrania hasta su victoria. La sesión de primavera de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN asisten unos 400 parlamentarios de los países de la OTAN y de 25 países socios de la organización. El programa del foro incluye cuestiones de defensa y seguridad, centrándose en el apoyo a Ucrania y las prioridades para la próxima cumbre de la OTAN que se celebrará en Washington el próximo mes de julio. Mirando a la OTAN, el secretario general Jens Stoltenberg ha insistido este lunes en que los países occidentales deben permitir a Ucrania usar armas occidentales para atacar territorio ruso. Dice que las armas que le entregan para defenderse deben usarse. De lo contrario, dice, el país ucraniano tendría las manos atadas. Dice Stoltenberg que ha llegado el momento de considerar elevar algunas de las restricciones existentes. Añade que ven en el área de Kharkov, la línea del frente y la frontera casi en el mismo lugar y que Ucrania no puede atacar objetivos militares en el territorio ruso, es lo que señalaba en su discurso ante la Asamblea Parlamentaria de la Alianza reunida en Sofía. En este sentido, el propio Stoltenberg dice que la OTAN sirve para prevenir ataques militares. Escuchamos. The main purpose of NATO is not to fight the war. The main purpose of NATO is to prevent war, preserve peace. Dice que el primer principio fundamental, o el primer objetivo, es que la OTAN no está para un mundo en guerra, está para conseguir la paz, para tener un mundo en paz, no un mundo en guerra, en lucha. Y dice que lo que se tiene que prevenir es un ataque militar. Dice el purpose, ¿no? Esa razón fundamental de la OTAN es la paz. Mientras tanto, dice Stoltenberg que esto significa que los ucranianos tienen las manos atadas, que son atacados desde el territorio ruso y no pueden responder porque hay restricciones sobre cómo pueden usar estas armas. El político noruego ha defendido que atacar objetivos militares legítimos dentro del territorio ruso es parte de la autodefensa de Ucrania. Precisamente Rusia ha respondido ya este lunes al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, por sugerir que los miembros de la alianza deberían permitir que Ucrania ataque profundamente a Rusia con armas occidentales. Ha dicho que estaba claro que la OTAN estaba en una confrontación directa con Rusia. Dice Peskov que la OTAN está aumentando el grado de escalada, es lo que apunta el portavoz del Kremlin al diario ruso Izvestia cuando se le preguntó sobre precisamente las declaraciones de Stoltenberg. Apunta Peskov a que la OTAN está coqueteando con la retórica militar y cayendo en el éxtasis militar. Añade que el ejército ruso sabía qué hacer en este sentido. Cuando se le preguntó si la OTAN se estaba acercando a una confrontación directa con Rusia, Peskov dijo que no se están acercando, sino que están ya en una confrontación directa con Rusia. Precisamente los estados de la OTAN a lo largo del flanco oriental de la alianza van a reforzar su protección contra
países hostiles con vehículos no tripulados, según ha adelantado el Ministerio del Interior de Lituania. Una apuesta que va en paralelo al rápido ritmo de desarrollo de drones alimentado por la guerra en Ucrania a niveles desconocidos. Dicen que esto es algo completamente nuevo, una frontera con drones desde Noruega hasta Polonia, cuyo propósito sería proteger la frontera con la ayuda de drones y otras tecnologías. Es lo que afirma la ministra del Interior de Vilna, Agne Bilotaitea, la agencia de noticias nacional BNS. Estos drones se van a sumar a barreras físicas y sistemas de vigilancia ya existentes y en fase de ampliación para permitirnos, dice, protegernos también de las provocaciones de países hostiles y prevenir el contrabando. El muro también va a emplear tecnología antidrones, según estaban informando medios regionales. Pendientes de más noticias, más sanciones a Rusia. Ojo, porque hay un país que se sale de la línea. Hungría dice que no va a apoyar el 14º paquete de sanciones. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos ya en Negocios Televisión. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los 3 factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, de lo que sucede en el conflicto en Ucrania. Ponemos ahora el foco en Irán. Les contamos una última hora de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Vuelve a alertar sobre Irán. Dice que ha aumentado significativamente sus reservas de uranio enriquecido a niveles cercanos a lo que viene a ser las armas nucleares. Es lo que está apuntando Associated Press este lunes, citando un informe confidencial del Organismo de Vigilancia Nuclear de las Naciones Unidas. Según el informe, Irán posee ahora 142,1 kilogramos de uranio enriquecido hasta el 60%, lo que supone un aumento de 20,6 kilogramos desde febrero. El uranio enriquecido al 60% está a un paso de la pureza del 90% requerido para el material apto para armas nucleares. Dice este informe que las reservas totales de uranio enriquecido han aumentado en 6.201 kilogramos, un aumento de 675 desde el último informe de la OIEA. La noticia también llega en medio de tensiones en Oriente Medio debido a la guerra en Gaza y posibles efectos de contagio en la región. Apunta la Agencia de Energía Atómica de las Naciones Unidas de que Irán ha aumentado sus reservas de uranio y están a un nivel casi apto, próximo a la creación de armas nucleares.
Hablamos también de Hungría. Ha anunciado que no va a apoyar el 14º paquete de sanciones que la Unión Europea planea imponer a Rusia porque esa medida contradice los intereses económicos húngaros y amenaza la seguridad energética del país. Son declaraciones del ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó. Dice que una considerable parte de los países de la Unión Europea celebra con entusiasmo el 14º paquete de sanciones, pero Hungría no puede apoyarlo en su forma actual. Dice que ese paquete contradice de lleno sus intereses económicos y representa una seria amenaza para su seguridad energética. Hungría anuncia no votará a favor, es lo que comentaba tras la reunión de los cancilleres de los estados de la Unión Europea. La intervención de Szijjártó se transmitió en el canal de televisión M1. Según el ministro, las sanciones en cuestión, de ser aprobadas, limitarían las exportaciones de los productos agrícolas húngaros a Rusia, complicarían al país el pago por los agentes energéticos rusos, lo que en perspectiva llevaría a su cese y restringiría sustancialmente las inversiones en la central atómica PAX-2 que construye la corporación rusa Rosatom. Volvemos a mirar a la OTAN, pero ponemos el foco, en este caso, en Estonia, uno de los países más beligerantes contra Rusia. Miramos a declaraciones de la primera ministra estonia, Kaja Kallas. Ha declarado que la OTAN va a luchar contra Rusia hasta que sea totalmente derrotada. Dice que no hay otro plan, que no se necesitan conversaciones de paz. La primera ministra estonia ha explicado a los europeos que las conversaciones de paz no son necesarias. Dice que Ucrania debe ganar la guerra y que Rusia debe entender que ha perdido, que este es el plan A, B y C. Las palabras y las sanciones, dice Kallas, son importantes, pero no son suficientes. Ucrania necesita armas, municiones y entrenamiento. También dice Kallas que se necesita apoyo financiero y económico y que lo necesita ahora. Dice que el papel de la OTAN no debe ser solo continuar con el conflicto de esta forma, sino que hay que fortalecer el apoyo a Ucrania en todos los frentes. Estonia alerta, dice que va a luchar contra Rusia hasta que sea derrotada. Precisamente Rusia ha reivindicado este lunes la toma de 2 nuevas localidades en las regiones de Donetsk y Kharkov, en el este de Ucrania. Un nuevo avance de las tropas rusas en esta zona frente a un ejército ucraniano en dificultades. El ejército ruso ha liberado en las últimas horas el pueblo de Netailove, en la región de Donetsk, así como la localidad de Ivanivka, en la zona de Kharkov, más al norte, según indicaba el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Miramos también a cómo se está preparando Rusia ante un posible ataque por parte de la OTAN después de que hoy se aceptara el uso de armas occidentales para atacar territorio ruso. Hay maniobras por parte de Rusia y Bielorrusia. Las Fuerzas Armadas de Bielorrusia y de Rusia han participado en ejercicios de vuelo tácticos conjuntos. Van a durar del 27 al 31 de mayo, según anuncia este lunes el Ministerio de Defensa bielorruso. Dice que como parte de la mejora del Sistema Unificado Regional de Defensa Aérea de la República de Bielorrusia y la Federación de Rusia, y en aras de aumentar la interacción y la formación de los órganos de control y del personal de vuelo, se está llevando a cabo un ejercicio táctico de vuelo conjunto con las fuerzas y medios de las Fuerzas Aéreas y de Defensa Aérea de las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia y de las Fuerzas Aeroespaciales de las Fuerzas Armadas de Rusia, según añadía el Ministerio. Las sesiones de entrenamiento se van a centrar en el desarrollo de habilidades para el reconocimiento, la operación de misiles antiaéreos y las unidades técnicas de radio, así como los vuelos de aviación militar y de combate. Precisamente en medio de las tensiones entre Rusia y la OTAN, en medio del conflicto en Ucrania, hay nuevo anuncio por parte de Rusia. Dice que no va a participar en la conferencia sobre Ucrania organizada por Suiza los días 15 y 16 de julio, incluso aunque está invitada, es lo que declaraba a la agencia TASS el embajador ruso en Suiza, Sergei Garmonin, en una entrevista. Dice literalmente que incluso si Rusia recibe una invitación para asistir a la conferencia de paz, no la aceptará. Es lo que ha dicho textualmente Garmonin, a recordar un comentario reciente del presidente ruso Vladimir Putin, que rechazaba la idea de celebrar el evento en Suiza. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev han anunciado este lunes que Moscú va a construir una planta de energía nuclear de pequeña capacidad en Uzbekistán. Anuncian que hoy han firmado un acuerdo importante sobre la ejecución de proyectos para la construcción de centrales nucleares de baja potencia en Uzbekistán. Dice que llevan mucho tiempo discutiendo sus términos y aspectos técnicos a nivel de expertos. Hay comprensión y disposiciones mutuas, sobre todo con el foco en acelerar la implementación de este proyecto estratégico. Es lo que dijo Mirziyoyev durante una reunión con Putin. Ambos estados también han acordado aumentar el volumen de negocios comercial a 30.000 millones de dólares. Miramos también a Ucrania, y es que, como saben, España va a comprometer con Ucrania un paquete de armamento por valor de 1.129 millones de euros, una cifra sin precedentes en la ayuda militar nacional a cualquier país. Esta ayuda incluye suministros de equipos militares que van desde misiles Patriot a carros de combate Leopard, así como una amplia gama de productos de fabricación española, como proyectiles de artillería, sistemas antidrones y lanzacohetes
portátiles. Este acuerdo implica contratos millonarios para la industria española de defensa. Precisamente sobre este acuerdo hablaba el presidente español, Pedro Sánchez, que dice que siempre han estado y siempre van a estar con Ucrania. Escuchamos. El acuerdo se basa en una visión integral de la seguridad y, por lo tanto, se extiende a diversos ámbitos como el apoyo militar, humanitario, financiero, la colaboración en el ámbito de las industrias de la defensa española y ucraniana, la ayuda a la reconstrucción y el desminado, entre otros muchos. El acuerdo recoge también el importante apoyo prestado por España en estos 2 años de guerra e incluye un compromiso de apoyo militar para el año 2024 de 1.000 millones de euros que van a permitir a Ucrania reforzar sus capacidades, incluida, por supuesto, la defensa antiaérea, esencial para defender a la población civil, a las ciudades, a las infraestructuras que siguen sufriendo los ataques indiscriminados, como lamentablemente vimos este fin de semana. Los pendientes precisamente de esta reunión ha sido uno de los puntos principales en el día de hoy en la actualidad española. También sobre esto estaba hablando el propio presidente ucraniano, el propio Zelensky, que se ha referido también al presidente ruso, Vladimir Putin, que no está invitado a Suiza. El líder de Kiev dice que Ucrania es el país con más experiencia en las mentiras de Rusia en negociaciones. Dice, por ejemplo, que Rusia ocultaba los preparativos para esta guerra. De hecho, ha denunciado que Moscú está preparando una nueva ofensiva y que está acumulando tropas en la frontera, sobre todo en el noreste de Kharkov. Tras el fin de semana de nuevos ataques, sobre todo en un centro comercial, dice que se están agrupando formas para formar un nuevo frente. Mientras tanto, sigue pidiendo más ayuda a los aliados occidentales. Dice Zelensky que Putin habla mucho de negociaciones, pero que no cumple. Escuchamos. Los intentos de Rusia de expandir la guerra, Putin habla mucho de negociar, pero lo cierto es que han habido muchos intentos, inclusive con otros dictadores, pero solo estos dictadores no mienten solo cuando no hablan. Hay que ver sus pasos reales, la de estos dictadores, porque en realidad en estas semanas nuestros soldados están defendiendo de una nueva invasión rusa y es por ello que necesitamos cuando más activizar y trabajar con los socios para aumentar la seguridad y que se sienta y que Rusia se sienta obligada para la paz. Mientras tanto, en Finlandia, el presidente finlandés Alexander Stubb está convencido de que Rusia seguirá desplegando su actividad híbrida contra los países de la región del Mar Báltico, por lo que ha instado a cooperar con la cabeza fría, tanto en el marco de la Unión Europea como de la OTAN. Dice que tenemos que prepararnos mentalmente para el hecho de que Rusia va a continuar este tipo de actividad híbrida en diversas formas, no necesariamente a diario, pero sí semanalmente. Es lo que afirmaba Stubb en una rueda de prensa junto al presidente estonio Alarkaris durante su visita oficial a Estonia. Tanto Finlandia como Estonia han sufrido en los últimos meses misteriosas averías en sus infraestructuras críticas, como el gasoducto Balticconnector o el cable submarino de telecomunicaciones entre ambos países, así como ciberataques a sus instituciones perpetrados por piratas informáticos rusos. Además, Finlandia mantiene cerrada su frontera oriental con Rusia desde noviembre pasado para impedir que Moscú utilice a los solicitantes de asilo de terceros países para desbordar los servicios de inmigración finlandeses, algo que Helsinki considera un ataque híbrido por parte de Rusia. Terminamos mirando a Polonia. Va a introducir restricciones al movimiento de diplomáticos rusos en su territorio debido a la participación de Moscú en una guerra híbrida contra la Unión Europea. Es lo que apunta el ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski. Dice que las relaciones entre Polonia y Rusia se han deteriorado drásticamente desde que Moscú envió decenas de miles de tropas a la vecina Ucrania en febrero de 2022. Varsovia también acusa a Moscú de actividades de espionaje y de participar en actos de sabotaje en su territorio. Hablamos también del ministro polaco de Defensa. Ha presentado este lunes el plan Escudo Oriental, cofinanciado por la Unión Europea para proteger la frontera con Bielorrusia e incrementar las capacidades militares del país en caso de guerra. En una rueda de prensa en Varsovia, el ministro ha asegurado que se trata de la mayor operación para fortalecer el flanco oriental en la historia de la Alianza Atlántica y explica que se dedican unos 2.500 millones de euros entre 2024 y 2028 a este proyecto. Dice que es una inversión enorme a escala estatal, pero también a escala de toda la OTAN. Según Koziniak Kamis, los 3
tres pilares de este plan serán fortalecer el ejército polaco, fomentar las alianzas internacionales y aumentar la resiliencia social, además de potenciar las inversiones en fortificaciones, barreras y sistemas de vigilancia del espacio aéreo de última generación. Como parte de los planes para mejorar la defensa aérea polaca, el ministro se ha referido a la reciente adquisición de 4 aerostatos, un satélite y 4 sistemas de drones y antidrones por valor de casi 1.000 millones de euros. Hablamos también de los BRICS, de China, que está en una ola de dumping, ya que se ha deshecho de miles de millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos y también de deuda de agencias estadounidenses en los últimos 7 meses. El país se está distanciando de la economía estadounidense y en cambio acumula toneladas de oro en sus reservas. El Banco Popular de China ha publicado un informe que muestra que el país posee 2.250 toneladas de oro en 2024. Eso equivale a cerca de 159.000 millones de dólares en oro en las reservas de China, mientras se le muestra la puerta al dólar estadounidense. El último informe de Bloomberg muestra que China, miembro de los BRICS, se ha deshecho de una cantidad sustancial de bonos del Tesoro y de agencias estadounidenses por un valor de 74.000 millones de dólares en 7 meses. Solo en el primer trimestre de 2024, China se ha deshecho de bonos del Tesoro por valor de 53.300 millones de dólares. Durante los últimos meses de 2023 se ha deshecho también de 21.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y de agencias estadounidenses. En total, China se ha deshecho de 74.000 millones de dólares en bonos del Tesoro en solo 7 meses. Esto indica que los BRICS no confían en poseer bonos del Tesoro de Estados Unidos debido también a la creciente deuda de nada más y nada menos que 34,4 billones de dólares. Hablamos también de Guyana, de su presidente Irfaan Ali ha expresado su favoritismo para que Chevron adquiera Hess Corporation por 53.000 millones de dólares, un acuerdo que le permitiría hacerse cargo del proyecto petrolero Stabroek Block de Guyana, del cual Hess posee el 30%. En una entrevista con Financial Times publicada este lunes, Ali señala que es importante traer a los mayores operadores de Estados Unidos que operan en Guyana. Además dijo no estar nervioso ante la opción de que ExxonMobil aumente su participación en el proyecto, pero advirtió que un solo propietario dominante en el negocio puede causar preocupación. Dice que somos de la opinión de que la asociación funciona bien. Sus comentarios se produjeron antes de la votación de los accionistas de Hess este martes sobre si aceptar o no la oferta de Chevron, una oferta que fue sometida a una estricta revisión regulatoria por parte de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y algunos políticos se opusieron. Miramos también al Banco Central Europeo. Philip Lane ha dicho que están listos para comenzar a recortar las tasas de interés a partir de la próxima semana. Es lo que informa este lunes Financial Times antes de su reunión de política monetaria del 6 de junio. Dice que salvo grandes sorpresas en este momento hay suficiente en lo que ven para eliminar el nivel máximo de restricciones. Lo que apunta Lane en una entrevista a Financial Times. Ha dicho que las autoridades del BCE necesitaban mantener las tasas en territorio restrictivo este año para garantizar que la inflación siguiera disminuyendo y no se quedara estancada por encima del objetivo del banco, lo que sería muy problemático y probablemente bastante doloroso de eliminar. Dijo que el ritmo al que el Banco Central redujo los costos de endeudamiento de la zona euro este año se evaluaría, sobre todo para determinar si son seguros y proporcionales. Pendientes de más noticias, más actualidad, el mejor análisis, una pausa, un par de minutos y enseguida estamos de vuelta en Negocios Televisión.